Bueno, ya vimos para qué sirven las tarifas, fundamentalmente para cubrir costos, racionalizar los consumos, promover la equidad e incentivar el logro de metas. Vimos los elementos fundamentales de la estructura tarifaria, particularmente en el caso nuestro el precio medio referencial, los coeficientes, vimos cómo de un lado están el tipo de usuarios que tienes y por el otro lado tienes el tipo de consumo que estás haciendo y a través de los coeficientes logra hacer lo que tú quieres que haga la tarifa, fundamentalmente penalizar el consumo en exceso, establecer una equidad social para que haya subsidios de alguna manera cruzados y que de alguna manera te asegures que la gente esté pendiente de reducir los consumos, de pagar hasta llegar a cubrir, ojalá, la mayor cantidad de los costos que tú tienes establecidos en tu operación diaria en la expansión de tus sistemas. Esa es la función de la estructura tarifaria. Finalmente, para cerrar esta área, la pregunta es subsidios. ¿Qué son los subsidios? ¿Y para quién son esos subsidios? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr con esos subsidios? A mí me gusta este mosaico, este mural de Cantinflas, donde Cantinflas está sacándole plata a los ricos para entregarle a los pobres. Ese es el mecanismo de subsidio. Ese es el esquema fundamental de la idea de subsidio. Aquel que puede pagar, paga para aquel que no puede pagar y porque es necesario que esa otra persona también tenga disponibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el agua es necesaria y si la persona vive en condiciones sanitarias no apropiadas, perjudica a la totalidad de la población. Es decir, no es solamente por una cosa caritativa, sino que realmente es una cosa de salud pública, de justicia social, pero también de salud pública y asegurarte que la cosa funcione. La pregunta que uno se hace es, bueno, si no pagan, ¿para qué los vas a subsidiar? Esa gente no paga, ¿para qué te vas a meter en un mecanismo de tratar de incorporarlos? Bueno, porque la gente pobre no siempre es pobre y porque los barrios van mejorando y lo que tú quieres ir logrando, que una gente que no estaba en condiciones de pagar, le mejoras la zona, esa zona se va mejorando, la gente va trabajando, consigue ingresos, quiere vivir mejor y está dispuesta a pagar por sus servicios. Entonces tú lo que empiezas a hacer es incorporar a una gente que originalmente estaba en las zonas marginales, la vas incorporando cada vez más a un uso y serio formal de tu acueducto. Y esa gente está dispuesta a pagar si está bien tratada y si de alguna manera consideran justo lo que están pagando. La experiencia dice que eso ocurre en los distintos acueductos también. Vamos a verlo más adelante en algunos ejemplos en los videos que tenemos de empresas hermanas. Cuando uno habla de subsidios, una de las reglas no escritas, pero más frecuentes, que bueno, tú dices, mira, tú quieres llegar a los subsidios, pero no puedes subsidiar a todo el mundo. Tienes que poner un límite en el cual, por encima del cual ya no subsidias más. Ese límite tradicionalmente es que tú tratas de subsidiar al 20% más pobre de los usuarios de la empresa, ¿no? Depende, por supuesto, de cada producto, depende de las características que tiene, pero en principio es un número razonable al cual tú quieres aspirar, que no llegues a más allá del 20% de los usuarios de la empresa, porque si no, no tiene forma de pagar la operación tampoco. Entonces aquí vienen una serie de discusiones de a quién se subsidia, qué tipo de subsidio vas a utilizar, cuál es la forma del subsidio, cómo seleccionas al beneficiario y cuál es el volumen a subsidiar, que son discusiones que permanentemente están ocurriendo y que dependen de las características de cada uno de los acueductos, depende también del contexto político, general y económico del país donde lo estás aplicando. Ejemplos específicos, por ejemplo, ¿a quién le das el subsidio? Bueno, si lo das directo, pues se lo das a los usuarios y los usuarios son los que reciben ese dinero o reciben ese descuento. La alternativa, por ejemplo, en sitios sociales, es que se lo das a las alcaldías o municipalidades. Entonces, la alcaldía o municipalidad es la que se encarga de determinar dentro de su territorio quién es el que va a recibir el subsidio, pero la alcaldía asume frente a la operadora de agua la responsabilidad de pagarle el consumo por ese número de usuarios o clientes que ha asumido la alcaldía como propia. La otra es que tú dices, mira, a nadie se le paga subsidio. O sea, en los países desarrollados a nadie se le paga el agua, sino que todo el mundo tiene el que quiere usar agua tiene que poderla pagar. Es parte de lo que tiene que de alguna manera establecer. Los tipos de subsidios los hay cruzados o directos, es decir, cruzados es que lo que tenemos aquí en Venezuela, lo que mostramos en nuestra estructura tarifaria. El industrial subsidia al comercial, subsidia al residencial. El residencial subsidia al residencial social. Entonces son subsidios cruzados entre tipos distintos de clientes.
Otra forma es que tú le das un subsidio directo de X cantidad de dólares por mes a cada cliente, o sea, le das una cantidad que les sirva para pagar su factura de agua y cubrir su factura de agua. La forma de subsidio es a través de una transferencia monetaria, a través de bonos o a través de especies. O sea, de alguna manera le entregas el agua sin cobrársela o le das una transferencia monetaria que le permite a esa persona pagar su agua en forma regular y mantenerse como un suscriptor. La idea aquí es que tú, desde el punto de vista de conducta, tú si quieres que el usuario se acostumbre a pagar, se acostumbre a revisar su factura, se acostumbre a consumir cada vez menos y que pague por lo que está consumiendo. De hecho, cuando tú lo pones a él, a una gente pobre, a pagar igual que un rico, si gasta, si malbarata el agua, es lógico, porque entonces si quieres gastar como un rico y botar el agua, entonces tienes que pagar como si fueras rico. Eso es lo que uno quisiera lograr en términos de conducta en todos los usuarios, que respeten el recurso y que de alguna manera paguen lo justo en cada una de sus condiciones. ¿Cómo seleccionas al beneficiario de un subsidio? Bueno, dependiendo de la zona, dependiendo de la vivienda, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de si es una persona retirada, dependiendo de qué. Entonces tienes que tomar esas decisiones lo más justa posible y que sea lo más fácil de supervisar, porque si no se presta, todo este tipo de cosas se prestan a chanchullos que tú no quisieras que eso fuera parte de tu responsabilidad, sino que automáticamente eso se controle. ¿Cuál es el volumen que vas a subsidiar? Tradicionalmente se subsidia el mínimo sanitario o mínimo familiar o hasta la dotación o hasta una cierta cantidad específica. De manera tal de que tú tienes una seguridad de que la gente no se restringe y pueda generar problemas de índole de seguridad de salud, de salubridad a la población, porque no puede pagar el agua, sino que todo el mundo tenga acceso a esa agua que tú quieres de alguna manera subsidiar. Ejemplo de tipo de subsidio, por ejemplo, es el subsidio a la demanda o subsidio directo a través de aportes presupuestarios que se focalizan a los suscriptores. Es decir, que tú le vas a dar directamente a los suscriptores la posibilidad de que tengan el agua y puedan pagar su agua. Otro es el subsidio a la oferta, donde lo que tú estás haciendo es ayudando a la empresa de agua, le das la plata, tú como gobierno le das la plata a la empresa de agua para que tenga más oferta y no tenga que pasarle esos costos de tener esa agua o los costos asociados con la producción de esa agua a los usuarios a través de la tarifa, sino tú le dices, bueno, yo te doy la plata a través de un presupuesto, un aporte presupuestario, pero no se la claves, no se la asignes a la tarifa para que no tengan que pagar tanto más. Los subsidios cruzados, que es lo que hemos hablado hasta ahorita, donde el sobrepago de suscriptores que tienen, los suscriptores con mayor capacidad de pago sobrepagan y cubren parcialmente el costo de los servicios de los suscriptores con menor capacidad de pago. Y la otra son partidas presupuestarias para el financiamiento de subsidios directamente aportadas por el gobierno nacional, el gobierno municipal, y que se asegure que esa plata está disponible para que el acueducto pueda hacer lo que tiene que hacer tradicionalmente. Algunos ejemplos de estos subsidios cruzados, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos hacen las inversiones con recursos públicos. Entonces, la empresa de agua no tiene por qué sacar el valor de esa inversión de la tarifa, sino que fueron inversiones hechas a través directamente de recursos públicos que asigna el Estado. La otra cosa es que lo que ellos subsidian es los consumos básicos, es decir, el consumo mínimo sanitario a las personas de menos recursos. A las otras no, sino que solamente los consumos básicos de las personas de menos recursos son los que están subsidiados. Entonces, eso es una manera en que Colombia hace el caso de los subsidios cruzados. El caso de Nicaragua, en cambio, sigue también orientado a la demanda, es decir, que subsidia directamente al cliente y tiene una serie de excepciones. Por ejemplo, las universidades están exentas, los jubilados están exentos, pagan una porción, 30%, un descuento de 30% de la factura. Claro, tú como empresa ahora tienes que detectar una universidad fácil, pero un jubilado tiene que saber si esa es su vivienda, si vive con otra gente que sí trabaja, si empiezan a haber áreas grises que hacen que esto sea más complicado. De todas maneras, el usuario tiene que registrarse para poder ser merecedor de este subsidio cruzado. En el caso de Chile, que es un caso interesante, ellos lo que hacen es subsidian
no más entre el 25 y el 85% del consumo. Es decir, que no está subsidiando la totalidad, sino que llega hasta el 85% del consumo para la gente más pobre. Ellos tienen que registrarse directamente, el pago es directo, o sea, es un subsidio directo entregado al suscriptor. El suscriptor, para recibir ese pago directo el mes que viene, tiene que haber mostrado que está al día con la empresa de agua. Entonces, es verdad, yo te doy la plata, pero tienes que mostrarme que efectivamente usaste esa plata para estar al día. Si consumiste más allá de lo que te di en el subsidio, es tu problema. Y tienes que además estar al día porque si no te vas a hundir más y no vas a tener ese acceso a esa cantidad de agua. Eso hace que el usuario esté muy cuidadoso y consuma lo menos posible, a lo mejor consume menos para asegurarse que entra y saca plata de otro lado para tener la plata para pagar a la operadora de agua. La municipalidad es la que se relaciona directamente con el prestador, es decir, que es como si la municipalidad compra a un grupo de usuarios, la municipalidad gerencia a los usuarios, pero al prestador le entrega su agua y asegura que la agencia de agua funciona sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Cierro esta parte recapitulando. Lo que hicimos en estas sesiones fue básicamente hablar de las tarifas y en particular las tarifas, cuál es la misión de la tarifa, cuáles son las características de la estructura tarifaria, particularmente el precio medio referencial y la dotación y los coeficientes, que son lo que nos interesa a nosotros en el caso de Venezuela y en la que tenemos, y la parte de subsidios, que son diferentes maneras de hacer los subsidios. En el caso de nuestro era el subsidio cruzado, pero hay otras maneras de hacer los subsidios para asegurarte que tú, esa gente que no está pagando ahorita y que son subsidiados, a la larga tú tienes que verlos como potenciales clientes que van a ser completamente clientes, van a tener capacidad de pago, van a poder ser, y tienen todo el derecho del mundo a recibir el agua con calidad, con continuidad y una atención absolutamente perfecta a las necesidades que tienen. Y esa es obligación de la municipalidad, pero también tuya como prestador de un servicio público de primera necesidad.